Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Amén. Fuerte el aplauso al que lo merece, a nuestro Señor Jesús. Alabanza, gloria y adoración. Fuerte el aplauso, es para el Señor. Es para el Señor. Rey de reyes, Señor de señores, para ti, Señor Jesús. Aplaudimos en este lugar. Todo lo que aplaudimos aquí es para ti, es para ti. Cada aplauso es para ti, Señor. Todo es para ti. Bendito eres tú, Señor. Adorado, digno, glorioso, poderoso, majestuoso, Señor. Te ensalzamos y te bendecimos en esta hora. Y a su santo nombre la iglesia le da fuerte el aplauso al que la merece, al que la merece, al que la merece. Por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bienvenidos todos. Veo que siempre viene gente por primera vez. No se vaya rápido si está por primera vez. Quizás conoció a Dios hace años y por X motivo dejó los caminos o bueno, no pudo congregarse y hoy está aquí. No se vaya sin antes hablar con alguno de los pastores, acérquese. Estamos siempre al finalizar aquí adelante. Así le conocemos y oramos también por usted. ¿Cuántos dicen bienvenidos a todos los nuevos? Le damos un aplauso de bienvenida, a todos. Bueno, es indudable que el Señor te trajo. Todos los que están llegando, el Señor los está trayendo. Estamos orando todos los días por las almas que traiga del norte, del sur, del este y del oeste de este lugar, que lleguen aquí para conocer a Jesús, para restaurar sus vidas, para reconciliarse con Dios, para recibir el milagro, etcétera, etcétera. Hay un pueblo que está orando y que está buscando a Dios y venimos ya hace más de un mes todos los días en este lugar haciendo cultos, orando, haciendo vigilias, ayunando y cada semana el Señor nos da un lema y el lema de esta semana es precisamente grandes resoluciones. Gracias, Isabela. Grandes resoluciones. Si usted no escuchó la prédica del domingo, sería buena que la escuche. Está allí en la página de la iglesia, también la puede buscar en YouTube por Iglesia Cristiana de La Plata. Y ahí usted va a poder comprender un poco más acerca de lo que estamos haciendo en esta semana, la semana de grandes resoluciones. En un resumen podemos decir que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero nos damos cuenta que ese propósito no se cumplirá a no ser que nosotros tomemos grandes resoluciones de nuestro corazón que se vayan acercando a ese propósito. Y en esta semana cada predicador nos está hablando precisamente de eso. El lunes de José, que para cumplir su propósito tuvo que tomar grandes resoluciones. Ayer de Abraham, que tuvo que tomar grandes resoluciones para que se vaya cumpliendo la promesa que él tenía. Y hoy vamos a estar hablando de Gedeón, en un momento donde Israel estaba siendo arrasado por los madianitas. Ya hacía 7 años, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, por haberse apartado del Señor, Dios levantó a los madianitas y fue un yugo precisamente para Israel. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Gedeón, que también tuvo que tomar resoluciones para poder cumplir el propósito que Dios tenía. Yo sé que muchos de ustedes fueron llamados por Dios o Dios te va a llamar. Y si no lo sabías, todos tienen un propósito que cumplir aquí en la tierra. Si así no fuese, desde el mismo momento que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, ya el Señor te hubiera llevado, porque es mejor estar allí arriba que estar aquí abajo. Si el Señor hubiese querido solamente salvarte, que es lo más importante, ya te hubiera llevado, pero te dejó aquí con un propósito, que seas luz y que seas sal, que le des sabor a la vida triste y amarga que viven las personas, vidas desabridas, más que vidas están sobreviviendo, y Dios te tiene a ti. Tiene a la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Y ser luz
en medio de las tinieblas, donde ya no practicamos las cosas de antes, sino que Cristo nos ha transformado, nos ha dado una nueva y mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay un propósito que cumplir. Si nosotros tomamos resoluciones, nos vamos a acercar a ese propósito y Dios lo cumplirá. Y el propósito de Dios es su voluntad. Y la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Estar en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pero hay que decidir. Resolución nos está hablando en su significado de tener una respuesta o una solución a alguna circunstancia adversa, algún inconveniente, algún conflicto, alguna crisis, a algo que nos sucede, tener que resolver. Dios te va a ayudar por medio de su gracia a resolver cosas personales, cosas familiares, cosas en tu trabajo, pero sobre todo a resolver el tema importante del propósito de Dios en nuestra vida. No sea que se nos vaya la vida y no hayamos cumplido el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso sería el gran fracaso, de no haber cumplido el propósito por el cual estuvimos 80, 90, 100 años aquí en la tierra y no haber cumplido el propósito del Señor, haber cumplido solamente nuestro propósito. ¿Qué será mejor, el propósito de Dios o tu propósito? El propósito de Dios es eterno, queridos hermanos. Y Dios nos da la oportunidad a todos. A todos. En este tiempo Él como que está revelando esto, nos está abriendo los ojos, nos está quitando el velo. Y está sucediendo algo maravilloso de parte de Dios que lo que no era es. Parecería que personas que no iba a suceder nada en ellos, de repente Dios comienza a trabajar. Y de eso se trata el propósito de Dios, que lo haga Dios a través de tu vida. Así que le invito a que si no escuchó la prédica del domingo, que la busque ahí por internet y la pueda oír, así entra también en este mover de esta semana de tomar estas resoluciones para el Señor. Habíamos hablado de las 12 tribus de Israel, algunas resolvieron bien y Dios se glorificó y dio victoria cumpliendo el propósito. Otras resolvieron mal y quedaron avergonzados. Aún escrito quedó en la Biblia, en el capítulo 5 de Jueces, ahí describe el canto de Débora lo que sucedió con esas tribus. Y hoy estamos también en Jueces capítulo 6, con la vida de este hombre llamado Gedeón. El texto en el capítulo 6 comienza precisamente para que nos quede claro que este pueblo madianita ataca a Israel y comienza a subyugarlo porque se habían apartado de Dios. Y Dios tiene que llamar a un hombre para precisamente cumplir el propósito que Dios tenía con Israel. ¿Cuál era el propósito? Rescatarlos de esa esclavitud. Los madianitas era un pueblo muy grande y se juntaba también con los amalecitas y con pueblos del oriente, dice. Y venían de tanto en tanto a la tierra de Israel y traían sus ovejas y traían sus camellos, miles y miles, y le comían todo el pasto, toda la hierba, y tomaban las ovejas que eran del pueblo de Israel y tomaban también sus camellos y tomaban también de lo que ellos habían sembrado y arrasaban. Entonces el pueblo de Israel estaba cada vez más pobre, no podía salir de esa situación. Pero el bendito pero bíblico dice que clamaron a Jehová. ¿Cuántos saben que cuando viene el golpe, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la circunstancia adversa, la consecuencia por nuestro pecado, por nuestra desviación, si nos arrepentimos y clamamos a Dios, Dios también nos da otra oportunidad? ¿Cuántos saben eso? Tenemos un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Pero eso es precisamente lo que sucedió en los tiempos de Gedeón, en los tiempos donde Israel se había apartado precisamente de Dios y los enemigos le robaban todo, ovejas, bueyes, camellos, asnos y todo lo que ellos sembraban. Entonces Dios escucha el clamor. Por eso es tan importante la oración. Es tan, pero tan, decirle al que está al lado, es tan importante la oración. Tan importante. Usted no puede resolver este tema de no orar. Usted tiene que resolver este tema. Usted tiene que orar todos los días.
Lo tiene que resolver, tiene que disciplinar su vida para orar. No va a querer orar, no lo va a sentir orar, no va a sentir orar, no le va a dar el tiempo para orar, va a tener que hacer otras cosas, pero usted va a tener que resolver orar. Porque cuando nosotros, queridos hermanos, tomamos en obediencia lo que Cristo dijo, oren para no caer en tentación. Hay que tomarlo, si no el pueblo de Dios va a caer en la tentación, en diversidad de tentaciones que hay en este tiempo. La Biblia dice, oren sin cesar. La Biblia dice que hay que prevalecer en la oración. La Biblia dice que hay que orar en el Espíritu. La Biblia enseña cómo orar con un modelo allí del Padre Nuestro, que algún día lo podemos explicar en las escuelas bíblicas también. O sea que Dios quiere que su pueblo ore. ¿Por qué Dios quiere que su pueblo ore? Imagínense, el pueblo de Israel estaba metido en las cuevas, dice. El pueblo de Israel estaba en los montes, en las cavernas. Estaban escondiendo el fruto de la tierra para que no se lo roben. Estaban aterrorizados. Eran más fuerte humanamente el pueblo de Madián que el pueblo de Israel. Pero el texto es contundente y el texto dice claramente que ellos clamaron a Jehová. En esa situación le pidieron a Dios y Dios oyó justamente ese clamor. Verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y comienza a relatarle todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Cuando Dios tiene que comunicar algo, le va a hablar siempre a uno de sus siervos para poder llevar adelante ese proyecto de Dios. También nos habla la Biblia que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. O sea que es esa relación que Dios tiene con su pueblo, esa voluntad que Dios usa como instrumento, algunos de nosotros, para poder comunicar cuál es el plan que Dios tiene, cuál es la forma que Dios tiene, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere hacer en este tiempo. Y comienza este profeta que ni siquiera tenemos el nombre, pero comienza a hablarles allí al pueblo de Israel, porque se habían arrepentido. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos digan la verdad, cuando nosotros tenemos hambre por la verdad, Dios te va a traer a su casa. Dios te hará perseverar. Aunque no tengas voluntad, no tengas fuerza, sino yo voy a ir al culto porque va a haber una palabra de Dios para mi vida. Y Dios tiene una palabra siempre que venimos a buscarle. Y la palabra era que no teman a los dioses de los amorreos en la tierra que habitan, pero no han obedecido, dice esa voz, porque Israel se hizo otros dioses y eran adoradores precisamente de Baal. Y esto provocó el enojo de Dios, que se levante esta nación y que esclavice precisamente y le robe todo al pueblo de Israel, o casi todo. Pero en esta situación también Dios manda, dice, a su ángel. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí está el personaje del cual vamos a hablar. Gedeón, hijo de Joás, estaba con temor, sacando un poco de trigo para esconderlo, para que no se lo roben los madianitas. Y ahí aparece el mismo Señor Jesús. Según grandes teólogos nos describen que cuando la Biblia menciona el ángel de Jehová, no es otro que el mismo Señor Jesucristo. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios siempre va a dar la palabra futura, Dios siempre te va a proyectar
no a lo que vos sos, sino a lo que vos vas a hacer en el futuro, tomando la palabra de Dios. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Esto es para ustedes, varones, mujeres, valientes y esforzadas, el Señor está contigo. ¿Alguien lo cree? Bueno, Gedeón estaba en un momento que le dice al ángel, ¿cómo voy a ser yo esforzado y valiente si estoy acá con un miedo terrible que me roben todos los madianitas? ¿Esforzado de qué? Si tenemos grandes temores y estamos escondidos en estas cuevas. Estamos haciendo lo que podemos. No hay ninguna clase de esfuerzo y menos ser valiente. Y encima me decís que el Señor está conmigo. Si estuviera conmigo, le dice Gedeón, ¿por qué estamos tan esclavizados acá? ¿Por qué estamos tan aterrorizados? Y bueno, allí el ángel del Señor comienza a hablar con Gedeón y le dice precisamente el ángel, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, le dice. Y Gedeón, él le había dicho, pero si yo soy el más pobre, dice aquí en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Una familia pobre, una familia que tenía menos de lo justo. Y él era encima el menor. El menor era el que menos tenido en cuenta lo tenían allí los padres, como vemos el caso también de David, que era el octavo, sí tengo otro hijo, tengo otro, está allí con las ovejas. Soy el más chico, a nadie le importo y somos muy pobres. ¿Conmigo va a hacer algo Dios? A mí me está llamando. Y Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y los derrotarás. Y le dice, ve con esta tu fuerza. Esto es para vos también. Esa fuerza que vos tenés, Gedeón, de tomarte el tiempo, de pensar cómo puedo hacer para que no me roben el trigo, y estás ahí sacudiendo el trigo y esforzándote con eso, bueno, esa misma voluntad que vos pones ahí, la tenés que poner en esta causa, la tenés que poner en el propósito que yo tengo. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, Gedeón, a esa fuerza que vos tenés, a esa capacidad, a esa voluntad, le vas a agregar esta fuerza que te doy, porque yo te voy a enviar. Sabemos que las batallas no se ganan con ejércitos y tampoco con caballos que se alistan, dice, para la guerra, sino que la victoria viene de Jehová, de Él viene precisamente la victoria, y es con su Espíritu, con las fuerzas que nos da el Espíritu Santo. Y entonces Gedeón comienza a sentirse sorprendido por este llamado y dice, ¿estaré soñando o acá vino alguien que me está contando un cuento? Voy a probar esto. Y empieza Gedeón, un hombre inteligente, un hombre de vida, un hombre práctico, empieza a probar eso, empieza a probar a ver si el que le estaba hablando, ¿quién era? Si era un forastero, si era alguien que le estaba cargando, si era un enemigo o si realmente era un ángel. Entonces prepara allí un cabrito, dice, con panes sin levadura y se lo ofrece. Entonces Gedeón sabía que si comía era un hombre como él, pero si no se lo comía y pasaba algo, realmente estaba delante de la presencia de Dios, delante de un ángel. Y dice que extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová, dice, desapareció de su vista. Entonces, viendo esto, Gedeón dijo, con temor he visto cara a cara al Señor, y tenía miedo de morir. Y le dice, no vas a morir, te estoy llamando con un propósito fuerte, no vas a morir. Y aquí comienza Dios a hablarle, y Gedeón
debía tomar grandes resoluciones. Lo primero que le dice es, mira, lo que tenés que hacer, lo primero que vos tenés que hacer, Gedeón, mira, me tirás ese altar de Baal y esa estatua de acera que tienen ahí tu viejo en la puerta de la casa adelante, me lo derribás, lo sacás de ahí. Y bueno, para Gedeón era una gran resolución eso, imagínese, era la casa del padre y él le tenía que tirar en lo que creía el padre, el ídolo. Algunos de nosotros fuimos así también radicales, ¿no? Que íbamos a la casa de nuestro padre, vivíamos ahí y yo era tan loco que agarraba las imágenes y bueno, no era tan malo de quemárselas, pero las daba vueltas y cuando usted veía el cuadro veía cartón nada más. Y mi viejo me dijo de todo, mira, cuando tengas tu casa haz lo que querés, me dijo, pero acá no me hagas esto. Y bueno, después gracias a Dios aceptó al Señor Jesús, pero en principio estaba ese arrojo también de fe. Y Gedeón hizo eso. Gedeón derribó el altar que tenía a Baal y también derribó esa estatua de ese dios pagano, ¿no? Que también estaba allí de acera. Y le dice Dios, y construíme un altar. O sea que debía ahora resolver, derribar eso y debía construir el altar a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que resolver, queridos hermanos, si queremos cumplir el propósito de Dios, es derribar todos los ídolos que nosotros tenemos en nuestro interior. Los altares que tenemos en nuestro interior, que ocupan el lugar del verdadero altar donde tiene que reinar Jesús. Todo eso que se interpone entre nosotros y Dios y ocupa un lugar importante, aún más que Dios, que nos toma el tiempo, debemos derribarlo porque es un ídolo delante de Dios. Es idolatría delante del Señor. Y Gedeón lo derribó. Dice que no lo hizo de día, lo hizo de noche, porque dijo de día me van a matar. Lo hizo de noche. Y bueno, lo importante de día o de noche, que renunciemos a toda clase de ídolos que están en nuestro corazón. Puede ser el exceso de trabajo, puede ser el dinero, puede ser los negocios, puede ser tu familia, puede ser un hijo, puede ser tu profesión, puede ser un hobby, puede ser esto, puede ser lo otro. Yo no lo sé. Cada uno sabe lo que más nos ocupa el tiempo, el pensamiento, y si no es el Señor, como cantamos esa adoración antigua, mi pensamiento eres tú. Si su pensamiento no es Jesús cuando está en el trabajo, si su pensamiento no es Jesús, hermana, cuando está en los quehaceres, si su pensamiento no es Jesús cuando está en el templo, si su pensamiento no es Jesús cuando va y cuando viene, si su pensamiento no es Jesús, entonces algo se está interponiendo. Porque cuando Jesús reina en tu corazón, en todo, vos vas a ver que está el Señor involucrado. Claro que no lo vas a andar gritando a cuatro vientos, pero cada situación que pasa, siempre lo vas a llevar a la espiritualidad. Pasa algo y en tu interior, Señor, guárdame de esto. Una ofensa, Señor, perdona a este que me está diciendo esto. Hay que hacer algún negocio, Señor, ayúdame, dame la sabiduría. O sea que constantemente, aún con los hijos, Señor, guarda a mi hijo, se va a la escuela, Señor, guarda a mi hijo. Usted va a salir de la casa a manejar su auto, Señor, líbrame de todo. Constantemente el pensamiento tiene que ser el Señor. Ese es el altar que quiere Dios en su pueblo. Un altar donde constantemente hay una comunión con el Señor. Y que todo lo que hagamos, dice la Biblia, lo hagamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gedeón tomó esa gran resolución. Estamos dispuestos a tomar esas grandes resoluciones, a quitarnos del corazón en esta noche y perseverar en ello para que nadie ocupe el lugar que merece nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que lo dio todo en la cruz, el que nos puso en primer lugar a nosotros. Dios nos puso en primer lugar, aún antes que a su Hijo, porque el Señor entregó, el Padre Celestial entregó a su único Hijo y nos puso primero a nosotros para salvarnos a nosotros antes del amor eterno que tenía el Padre hacia su Hijo. Esto es incomprensible a nuestra mente humana. Que Dios nos ponga primero a nosotros, terribles pecadores, y sacrificó a su único Hijo amado por amor, dándolo todo, haciéndolo todo, poniéndonos a nosotros primero para salvarnos. Ahora también nosotros tenemos que poner primero el altar del Señor en nuestro corazón. Amén.
Y no nos pide que dar la vida a nosotros crucificados, sino que gobierne el Señor en nuestro corazón. Lo he predicado 1000 veces y lo predico 1001 más, hasta que nos toque de tal manera el Señor y podamos resolver este tema. Hoy no traje algo que por ahí va a ser muy fuerte para algunos y no quiero que me critiquen de balde, ya bastante me critican. No ustedes, porque me aman. Entonces tenía ganas de traer unas cenizas. Tenía ahí del asado que lo hice en el 2020, unas cenizas que quedaron. Y iba a traer un puñadito, ¿no? Porque el otro día vi un video de una persona corpulenta, que era una persona de negocios, muy bien, todas las cosas en la vida. Y de repente lo ponen en el crematorio y salió un puñadito de cenizas. Y el videíto decía, ¿y dónde están ahora tus problemas? ¿Y por qué te afanaste tanto por esto y por lo otro? Si polvo eres y al polvo irás. Y entonces son palabras duras, ¿no? Pero que nos hacen reflexionar. Yo ya tengo la mitad de la vida, 55 años, me proyecto hasta los 100 si Dios quiere. Bueno, vamos a dar batalla en el nombre de Jesús por la soberanía de Dios, que Él nos ayude para predicar el Evangelio. Pero eso es una realidad. Y quedamos ahí partículas en las preocupaciones que podemos tener. ¿Dónde quedaron? No quedaron nada, no quedó nada. ¿Quién se acordará de nosotros de acá a 100 años si el Señor no viene antes? Se acordarán aquellos que nosotros pudimos dejar una senda. Justo me viene, mire, 120 años, qué buena resolución. Yo creo que el Señor viene antes, pero qué bueno cuando el Señor venga, nos encuentre con un proyecto eterno, un proyecto de orar, de buscar verdaderamente a Dios. Hemos resuelto orar durante 120 años las 24 horas. Y en esta semana, precisamente en esta semana de resoluciones, nosotros tenemos que resolver ese tema. De las 24 horas que se va a orar en la iglesia, ¿qué día, qué hora o cuántas horas yo puedo comprometerme para hacerlo? Mientras preparaba este mensaje, el Señor hablaba a mi corazón para que te diga esto. El mejor trabajo que puedes tener es dedicarte 1 hora a venir a orar a este templo. El mejor trabajo que puedas tener. Y quiero que me prestes atención. Porque la oración no es para los fuertes. La oración es para los débiles. Si tú te crees fuerte, no vas a orar, porque lo haces todo con tus fuerzas. Te das cuenta que, no, ¿para qué la oración si lo puedo hacer yo? Entonces, en toda labor hay fruto. Lo que hagas va a haber un fruto, pero va a ser un fruto natural. Pero si vos, querido hermano y hermana, querés ver una respuesta sobrenatural en tu vida, entonces tendrás que orar. Tendrás que orar y tendrás que clamar a Dios para que el Señor obre, y al Señor le agrada eso, que su pueblo clame, para que la respuesta no sea natural. Esto es una palabra de aliento para los que oran. Las respuestas que vienen a tu vida por ese clamor no van a suceder de una manera natural, sino de una manera sobrenatural, porque el que responde no es hombre, sino es Dios. ¿Quieres respuestas naturales? No ores. ¿Quieres respuestas sobrenaturales? Ora y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios. Y es por eso que nos cuesta a todos la oración. Pero ahí estamos, dando batalla, orando, nos cuesta, hace frío, hay neblina, lo que sea, a buscar a Dios, a buscar a Dios. ¿Hasta cuándo? Y 120 años. La iglesia ha tomado resoluciones y ahora viene la etapa en esas resoluciones que hemos tomado. ¿Qué rol ocupo yo? ¿Qué rol ocupas vos? ¿Qué rol ocupamos cada uno? ¿Qué compromiso tenemos? ¿Qué resuelvo en todo esto? Porque no me puedo quedar ya ni vos ni yo, ay, Dios tiene un propósito en mi vida. No, tengo que resolver para que ese propósito se cumpla
en mi vida y se cumpla en tu vida. Así que el mejor negocio es invertir esa hora de oración, porque en esa hora no solamente trabajarás para el reino, con ese motor que no se corta, sino que también comenzarán a suceder cosas en tu vida, respuestas de Dios poderosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén por la oración? Amén. La oración del justo puede mucho. ¿Dice eso la Biblia? Y ahora le pregunto a usted, si la oración del justo puede mucho, justo en singular, el justo, uno, la oración del justo puede mucho. Pregunto, entonces, ¿la oración de la iglesia qué puede? Si la oración del justo puede mucho, ¿la oración de la iglesia qué puede? Puede hacer cosas extraordinarias que jamás nosotros nos hubiésemos imaginado para la gloria de Dios. Nunca nos podríamos imaginar lo que Dios puede hacer si la iglesia entra en esa oración. Bueno, a Gedeón se le revela lo que él tiene que hacer. A nosotros se nos está revelando lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Cristiana de La Plata? Tiene que orar. Tiene que haber cadenas de oración durante 24 horas en este lugar. Y somos más que 24 para venir una hora por día. Somos un montón. Creo que si nos comprometemos, en poco tiempo se va a lograr. Después del aniversario se prende el motor, pero antes del aniversario usted tiene que resolver este tema. Y usted dice, no, pero yo no soy llamado a la oración. Mentira, usted es llamado a la oración. No, pero yo soy débil. Justamente es para usted. Es que a mí me cuesta orar. Justamente a usted que le cuesta es la oración. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Varón, mujer, que no oras, que eres débil, el Señor está contigo. Porque vas a orar y a buscar a Dios con la fuerza, no tuya, no la que tuviste hasta hoy, con la fuerza del Espíritu Santo. Ve, Gedeón, con esa tu fuerza, pero yo te envío. A tu fuerza le vamos a unir mi fuerza, te dice Dios. Y entonces vas a ver cómo vas a poder clamar delante del Señor. El Espíritu es el que te va a dar esa fuerza. Y si te mantenés en oración, cosas extraordinarias van a comenzar a pasar alrededor de tu vida. No solamente lo natural, lo sobrenatural se desatará en tu vida. En el nombre de Jesús, los que toman esta palabra, Padre, que se desate en el nombre de Jesús lo sobrenatural. Aún por la fe que ya tienen algunos, que comience a desatarse lo sobrenatural en la vida de ellos. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Es por la fe. Muchas cosas quiere hacer el Señor. Yo me acuerdo cuando decíamos allí en calle 66, qué lindo templo que nos dio el Señor. ¿Quién se acuerda de eso? Que decíamos, Señor, qué lindo templo que nos diste, gloria a Dios acá. Y nada, no teníamos nada. Y ahora estamos. Porque Dios habla las cosas que no son como si fueran. Es muy fácil hablar cuando está todo, hermano. Pero acá estamos hablando de las cosas que se vienen. Pero también de lo que Dios nos está pidiendo. Lo que se venía para Israel era la libertad. Lo que se venía para Israel era terminar con el yugo de esclavitud. Lo que se venía para Israel era derrotar a Madián y tener paz, como dice el texto, durante 40 años y tener prosperidad y estar bendecidos, porque así termina este texto, venciendo precisamente a los madianitas, pero no con las fuerzas de Gedeón, sino con las fuerzas del Señor. Pero tuvo que resolver Gedeón, sacar los ídolos de ese altar y edificar un altar al Señor. Dígame usted, ¿qué mejor edificar un altar si nosotros oramos? Si nosotros oramos, estaremos levantando precisamente el altar del Señor en nuestra vida. ¿Y qué más pasó con este muchacho, con Gedeón? Comienza entonces Gedeón a derribar esos altares y le pone otro vellón ahora al Señor. Vellón, bueno, sería una señal, una prueba, una confirmación. O sea que vemos acá que era débil el muchacho, Gedeón. Le dice, bueno, a ver si
si esto es de Dios, seguramente vos lo dijiste, bueno, si esto es de Dios, bueno, que este vellón, este pedazo de lana que pongo acá, cuando mañana me levante, lo vaya a buscar, esté mojado del rocío, pero todo el campo esté seco. Si pasa eso, bueno, sé que me está llamando. Bueno, dice, no hay problema, y pasó. Y dice que agarró ese vellón y llenó un tazón, y todo el territorio estaba seco. Y era bien débil este muchacho, porque le dice, no se enoje mi señor, pero ahora vamos a ver otra confirmación. ¿Cuál? Y mire, ahora que el vellón esté seco y que todo el campo esté mojado. No te enojes, pero es una confirmación. No hay problema. Y así pasó. Seco el vellón y todo el lugar con rocío alrededor. Entonces ya fue confirmando. Nosotros le podemos pedir confirmación al Señor. Confirma, Señor, esto que estoy sintiendo. Confírmamelo, Señor. Y te puedo asegurar que vos, al estar atento, pero tenés que estar atento, te lo van a ir confirmando. Dios va a usar una palabra aquí, va a usar la palabra de Dios, va a usar un hermano. Y qué glorioso que es eso, porque el hermano no tiene la menor idea de eso. Y te da la palabra y Dios te está diciendo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que es lo que puse en tu corazón? Te va confirmando. Pero Gedeón ya venía resolviendo. A Dios le agrada eso porque Dios ve nuestro corazón. Si nosotros somos temerosos de Dios y queremos hacer su voluntad, a Dios le agrada y Él no tiene problema de ir confirmando. Así que fue resolviendo para bien. Y dice la palabra del Señor que ahora tenían que proclamar esta palabra Gedeón a las tribus de Israel. Y comenzaron algunos a tomar la palabra de Gedeón y eran muchísimas personas allí en el pueblo de Israel, pero solamente vinieron 32.000. 32.000 de todo el pueblo, 32.000 para poder pelear esta batalla, para entender que Dios estaba con Gedeón y que podían ser liberados de los madianitas. Y cuando llegan, el Señor le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¡Qué bárbaro! 32.000. ¿Saben cuánto eran los madianitas? Más de 120.000. Más de 120.000. Y Dios le estaba diciendo a Gedeón, son muchos, 32.000 son muchos. Bueno, Gedeón resuelve y dice, bueno, está bien, te voy a creer, Señor, resuelve creerle. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue los madianitas en tu mano. Muy bien, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, ¿quién tiene miedo? ¿Quién se estremece? Madrugue y vuélvase a su casa. De los 32.000, ¿quién tiene miedo? ¿Quién tiene dudas de todo esto? ¿Quién no está entendiendo que hay que orar, hay que buscar a Dios? ¿Quién no está entendiendo el propósito de Dios? ¿Quién tiene miedo? Dijo Gedeón. Y dice que 22.000 se fueron a sus casas. Y ahora Gedeón se queda con un ejército de 10.000 contra más de 120.000. Pero Gedeón resuelve creerle a Dios. Sí, Señor, bueno, con 10.000 vamos a dar batalla. ¿Cuántos saben que es mejor 10.000 que tengan fe que 32.000 que no la tengan? O sea que le quedaron 10.000. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga, ese va a ir contigo. Y el que no, no. Los que tomen agua allí en el río, se arrodillen y tomen directamente con la boca el agua, los vas a dejar ahí. Y aquellos que no se toman mucho tiempo, sino que levantando su mirada
llevan el agua en sus manos a la boca y siguen el viaje, a esos me los apartá. Y de esos, solamente 300. 300 que eran diligentes. Estamos en un tiempo de guerra, no nos podemos detener acá, no nos vamos a bañar acá, no nos vamos a refrescar. Tenemos que estar atentos acá, estamos vigilantes. Y rápidamente, con esa diligencia, llevaron el agua a la boca, no para saciarse, sino para aplacar un poco la sed, que seguramente tenían la boca seca, y siguieron el camino. A estos 300 me los apartá. Con estos 300, le dice Dios, voy a entregar a los madianitas en tus manos. Y Gedeón, me imagino, ya le había confirmado con el vellón, ya le había confirmado el Señor con todas las señales que le pidió, con lo seco, con lo mojado, que el ángel no comía. Pero Dios, que es misericordioso y vio el corazón de Gedeón, mirá, Gedeón, para que no te quede ninguna duda, descendé allí al valle. Y descendió con su criado. Y dice que ahí había un comentario entre los madianitas. Y comienza a escuchar Gedeón a uno que le dice a su compañero, tuve un sueño. ¿Qué soñaste?, le dice el otro soldado madianita. Yo soñé que venía desde arriba, dice, de la montaña, rodando un pan de cebada y que golpeaba contra nuestro campamento y lo destruía. Y el otro madianita le dice, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios nos ha entregado a nosotros en las manos de Gedeón. Y Gedeón estaba escuchando eso. Imagínense, Gedeón con eso después subió arriba, muchacho, esto está cocinado ya. Ya Dios lo hizo, ya está. Pero tenía 300, tenía 300 y él, ahora Dios le da la estrategia. ¿Y qué hacemos con estos 300 acá? Bueno, Dios le da la estrategia, 300, lo dividís en 3 y van bordeando ese monte. Imagínense los amalecitas abajo, los madianitas, amalecitas también, y los del oriente, y arriba estaba precisamente Gedeón con sus 300. Lo que yo hago, dice, ustedes también lo hacen. Y dice que allí fue Gedeón con 100 y Dios le da la estrategia. Trompeta, en una mano la trompeta. Hagan lo que me ven a hacer a mí, les dijo Gedeón. Y comenzaron a tocar las trompetas. Imagínense en la madrugada, todo oscuro, y de repente 300 locos que no sabían, los madianitas que estaban tranquilos, durmiendo cómodamente. Nunca Israel había hecho un gran problema, hacía 7 años estaban muy cómodos y tranquilos, y de repente a las 2 o 3 de la mañana, no sé si te pasó, si alguien tiene alarma en la casa, que de repente empieza a sonar la alarma o la de tu despertador, y vos estabas durmiendo profundamente y te levantás y te golpeás la pierna con la cama y tirás algo porque te dio un sacudón. Bueno, imagínense que de repente en medio de la oscuridad del campo entra a sonar ahí, ¿no? De 300, es uno solo, suena que es terrible. Imagínense 300 de esas trompetas que eran cuernos de carnero, como el shofar, ¿no? Ahí sonando eso, de repente empiezan unos a otros a levantarse, a chocarse, y llevaban un cántaro, y Gedeón le dice, ahora, y rompen el cántaro. ¡Bum! Un estruendo terrible ahí. Pensaron terremoto, se viene abajo todo, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí sacan las antorchas encendidas y todo se ilumina. Imagínense si le pasa a usted eso en el campo, está en una carpita y le pasa todo eso. Algunos hasta a su esposa dejan ahí. Y salen despavoridos. Bueno, estos comenzaron a salir, pero pensaron que ya el enemigo estaba ahí adentro, y como no se veía, dice la Biblia que comenzaron a matarse unos a otros. Y el texto lo dice claramente, los que manejaban espada, 120.000 cayeron precisamente esa noche en esa gran batalla. Esto está en capítulo 8, verso 10. Habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Y ahí Gedeón después comenzó a correr a los príncipes que huyeron y a otros 15.000 que se escaparon, y Gedeón tuvo
la gran victoria, porque resolvió en su corazón creerle precisamente a la estrategia de Dios, a la voluntad del Señor. Y dice la Biblia que Gedeón, él terminó sus días, murió Gedeón de buena vejez. Antes de morir le habían dicho, miren, ¿quién como usted, Gedeón? Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Y Gedeón le respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. La misión de Gedeón él la entendió claro, su misión era servirle. Para esa misión, él sirvió, él cumplió. Y dice la Biblia que durante 40 años tuvieron paz. Así que el ministerio de Gedeón fue muy fructífero, como dije, recuperaron la prosperidad y la bendición del Señor. Hoy también todos nosotros estamos siendo atacados por muchísimos enemigos, hermanos, muchos madianitas, que se juntaron con los amalecitas, con los del oriente, con los del sur, con los del norte, con todos lados. Y están atacando a la iglesia del Señor Jesucristo. Y están atacando a las familias, y están atacando a las personas, y están atacando a los pobres, y están atacando a los abuelos, y están atacando a los matrimonios, y están atacando por todos lados, con accidentes, con muerte, con enfermedades, con violencia, con asesinatos, con terribles situaciones que estamos viendo, miles de enemigos que se han levantado. ¿Y qué? Dios no va a dar una estrategia. Dios tenía un puñado de sus hijos, los israelitas, que no eran tantos en comparación con un mundo que se está perdiendo, con 8.000 millones de personas que se están perdiendo, 8.000 millones de personas, que creo que la iglesia en este tiempo se levantará de tal manera en distintas partes y hará la obra de Dios para que haya una cosecha de tantas almas como nunca la hubo. Y Gedeón tuvo esa victoria, con 300 hombres murió en buena vejez, y dice la palabra del Señor que fue muy bendecido Israel por todos esos años, y después pasó el tiempo, y bueno, como siempre Israel se volvió a apartar del Señor. Se olvidaron también de Gedeón y de todo el bien que él había hecho. Los hombres se van a olvidar de lo que nosotros hacemos, pero Dios no se olvidó de Gedeón. Quedó aquí escrito en la palabra de Dios, este hombre débil, este hombre que tenía temor, pero que Dios vio en él ese esfuerzo para poder usarlo para su gloria. Dios ve tu esfuerzo en tu trabajo, Dios ve cómo cuidas a tu familia, Dios ve que querés hacer las cosas bien, pero también ve que eres débil. Y si no buscas al Señor en oración, nunca se podrá cumplir el propósito en ti. Pero Dios no te ve de esa manera como quizás te estás viendo vos. Yo puedo ser un siervo de Dios, yo puedo hacer un trabajo para Dios, yo puedo ser útil para Dios. Dios te dice, pero claro que sí, eres mi hijo. Ningún hijo mío quedará sin poder hacer nada, sino que los hijos de Dios, dice que son un precioso tesoro, son un pueblo sabio, un pueblo inteligente, un pueblo que fue redimido por Dios para que podamos cumplir lo que Él tiene preparado en este tiempo para cada uno de nosotros. Y Dios te está viendo en esa debilidad que, como dice también el libro allí o la carta a los hebreos, dice en el capítulo 11, allí hace todo, va contando distintos sucesos de los distintos personajes que aplicaron la fe, y hay una parte que dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y escuche, sacaron fuerzas de la debilidad. Gedeón estaba débil, pero oyó la palabra de Dios y fue fuerte. Vos quizás estás débil o decís, yo esto no lo puedo hacer. Es lo mejor que te puede pasar, que vos no lo puedas hacer, que vos no te sientas capaz para hacerlo, que no tengas la fuerza, porque es ahí, recién ahí donde vos vas a entender lo que estamos hablando y entonces te vas a dedicar a esa hora de oración o lo que Dios pone, porque es ahí en medio de la debilidad vas a hacer como dice San Pablo, que por 3 veces le pidió al Señor que le quite ese aguijón en la carne que lo atormentaba. Y el Señor le decía, bástate mi gracia,
porque yo me perfecciono, dice, en esa debilidad. O mi poder se perfecciona en esa debilidad. En medio de tu debilidad, decir, Señor, yo no lo puedo hacer, entonces viene el poder de Dios sobre tu vida. Señor, yo no tengo la inteligencia para hacerlo, viene el poder de Dios en tu vida. Señor, yo no tengo la capacidad de convencer a las personas para que te reciban. Y ahí viene el poder de Dios sobre tu vida. Es donde vos le demostrás a Dios, es realmente somos débiles. Y San Pablo dice que entonces cuando nosotros somos débiles, es donde realmente somos fuertes. Es precisamente ahí donde está la fuerza del Señor. ¿Por qué Dios quiso que sean 300 nada más? Para que Israel no se jacte y diga, lo hizo Israel con su fuerza, lo hizo Israel con su ejército. Ahora podemos seguir proclamando la palabra de Dios, que la victoria se la dio Dios y la estrategia se la dio Dios. Y en este tiempo está dando la misma estrategia el Señor. Escúchenme con atención, la misma estrategia, porque ¿cuál fue la estrategia? Si lo hizo Dios. La estrategia sigue siendo la misma. La estrategia es de Dios. La estrategia es del Espíritu Santo. Y lo que tuvo que hacer Gedeón es tocar la trompeta. La Biblia enseña que debemos levantar nuestra voz como trompeta. La trompeta nos está hablando de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos esta arma como la tuvo Gedeón. Tenemos la trompeta para poder sonarla constantemente. Si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón hablará la boca. Es por eso que Dios quiere que retiremos ídolos que ocupan el primer lugar, porque lo que sale de nuestra boca muchas veces no es justamente Jesús. Salen muchas otras cosas que están en nuestro corazón. Quizás no sean cosas malvadas, no sean cosas de pecado, pero son cosas que están estorbando, que nos están ocupando un lugar y que puede ser como una idolatría delante de nuestro Dios. Y hablamos de esas idolatrías y de esas cosas, y entonces no es la trompeta de Dios. Tenemos que convertirnos en la trompeta de Dios, en la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la profecía más segura, la palabra de Dios. Todos los días se enseña aquí la palabra de Dios. Se enseña en las escuelas bíblicas, se enseña en el instituto bíblico. Tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos la trompeta, decirle que está al lado, tenemos la trompeta. Vamos a sonar la trompeta porque la trompeta sola, si no la toca nadie, no tiene sentido. Tenemos la palabra en la iglesia. Tenemos la trompeta. Hagámosla sonar para la gloria de Dios. Hagámosla sonar para la gloria de Dios. Le he dicho a Mauro y a su familia que se hagan cargo ahí afuera de repartir los folletos. Cuando usted se va, pida las municiones, la palabra de Dios. Yo donde voy le dejo un folleto, en la mayoría, a veces sinceramente por ahí se me pasa, pero en la mayoría lo llevo los folletos. Y ahí le doy la palabra de Dios, mira, léelo y medita, le digo. Y después cuando lo vuelvo a ver le voy a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, sale también la conversación. Algunos lo toman y me doy cuenta de la necesidad como diciendo, Dios me está escuchando porque la gente está desesperada. La gente está necesitando una salida. Y ahí tiene la trompeta que suena, que es la palabra precisamente de Dios. ¿Qué más usó Gedeón? El cántaro. El cántaro. Hay que romper el cántaro. Cuando se rompió el cántaro, ahí recién salió la luz, salió la antorcha, lo que iluminó. El cántaro representa nuestra vida. El cántaro representa nuestro corazón. Si no se quiebra nuestro corazón, no se va a ver la luz. Si yo no quebranto mi corazón en la presencia de Dios, o mejor dicho, el Espíritu Santo no me quebranta en la presencia de Dios, no puedo ser luz. Estoy con las mías, estoy con mi fuerza, estoy con el corazón como con un caparazón que no permite salir la luz. Pero cuando, como la mujer que rompió ese vaso de alabastro en la cabeza del Señor, que salió el perfume, hasta que no se rompa, no sale el perfume, hasta que no se rompa nuestro corazón, no esté quebrantado delante de la presencia de Dios. Yo no desecharé un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no lo va a desechar. Esas cosas que a ti te pasaron en estos tiempos, quebrantó tu corazón. Dios lo usó para que vuelvas a la oración, para que clames a Dios, para que sea la mejor inversión la oración. En ese corazón quebrantado,
entonces está ese perfume que vuelve a salir de tu interior. Pero tenemos que ser bien inteligentes y sabios en este tiempo para no esperar el golpe, para no esperar el quebranto por una prueba, sino que al estar en la presencia del Señor, el Señor por su gracia nos quebrante. El Señor por su gracia ponga compasión en nosotros y como Jeremías lloremos por las almas de las personas que se pierden y estemos quebrantados por los seres queridos que se pierden y estemos quebrantados por la maldad que estamos viendo y nuestro corazón realmente se quebrante por la injusticia y se quebrante, como dice la palabra, andará llorando aquel que lleva la preciosa semilla pero volverá con sus gavillas llenas. El quebrantamiento, un corazón quebrantado, tiene la palabra y escuchás la palabra y te quebranta el Señor con su palabra. Sentís su amor, su consolación, su corrección, su cuidado, su ánimo. Y entonces el Señor te quebranta el corazón. Tenemos, queridos hermanos, un corazón. Tenemos una vida espiritual. Tenemos también esa arma. Dejemos que esté quebrantada en la presencia del Señor. Y tenemos el fuego. El que bautiza con el fuego es Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo. Y serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego de aquí a no muchos días, dijo el Señor. Entonces tenemos la palabra. Tengo una disciplina de oración para mantener el corazón quebrantado. Y a la vez Dios nos llena del Espíritu Santo y de fuego. Y entonces podemos tener la gran victoria que el Señor quiere en este tiempo. Derrotar a los amalecitas o los madianitas, a los que no conocen al Señor. Derrotar al enemigo, derrotar al diablo, a los espíritus de maldad, neutralizar los aires para que no estén influenciados para rechazar a Cristo, sino que por medio de la oración poder penetrar con la palabra en los corazones. Poder tener esa trompeta, poder sembrar también en esos corazones, porque ahora están neutralizados los aires y el enemigo no tiene una influencia directa porque hay una iglesia que ora. ¿Y qué pasará cuando la iglesia ore las 24 horas? Estará aún más neutralizado el asunto. Y entonces, recién entonces la persona podrá decidir. Ahora quizás no te decide porque tiene una influencia satánica, tiene atadura. Pablo habla de que si el evangelio no es predicado, entre los que se pierden es predicado. Tienen el velo que ha enceguecido precisamente el diablo, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero en la medida que la iglesia tiene la palabra la iglesia, en la medida que la iglesia ore y tenga el corazón quebrantado, y en la medida que la iglesia se llene del poder del Espíritu Santo y del fuego, no solo a los madianitas, el Señor a Gedeón le entregó a los madianitas en su mano. A la iglesia el Señor ha entregado en su mano a la plata, a las ciudades, a las provincias y a las naciones donde nos animemos a llegar para la gloria de Dios. Con estas armas, con la palabra, que es el mismo Jesús, la palabra, el verbo hecho carne, con un corazón quebrantado que ame a las almas que están perdidas, que cuide también el rebaño, que seamos de bendición para los hermanos y que busquemos de tal manera al Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo y del fuego. No veo ningún impedimento en ninguno de ustedes para que puedan tener estas tres cosas. La palabra la tienen todos los días. Estamos siendo convocados para que el cántaro esté quebrado las 24 horas orando. Y sin lugar a dudas, el Señor no nos dejará huérfanos. Enviará el Espíritu Santo cada día a que, como un volcán en erupción, comienza a fluir porque ya lo tenemos dentro. Pero que no esté allí acurrucado, sino que esté vivo, que esté fluyendo en cada uno de nosotros. La iglesia tiene la estrategia, Dios ya la ha dado. Es una estrategia que muchos la han olvidado, pero Dios es inmutable y Dios no cambia. Si la iglesia ora, si la iglesia tiene la palabra, si la iglesia se llena del Espíritu Santo, la victoria Gedeón
está asegurada. La palabra la tenemos, la oración la tenemos y el Espíritu Santo está con nosotros. Decirle al que está al lado, lo tenemos todo para hacer la obra de Dios. Sos convocado, decirle, todos somos convocados, todos lo podemos hacer. Pero esta es la semana de grandes resoluciones. ¿Qué voy a resolver? ¿Qué horario voy a comprometerme? Pero lo tenés que sentir como con patriotismo celestial. Yo estoy acá dejando una huella, tenés que sentir. Para las generaciones que vienen, si Cristo no viene antes, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para cuando Cristo venga, encuentre una iglesia orando. Que algunos de nosotros nos animamos a creerle a Dios. Con 300 Gedeón vas a ganar la batalla, con oración vas a ganar la batalla, con la palabra vas a ganar la batalla, con el Espíritu Santo vas a ganar la batalla. Sí, porque son las armas de la santidad de Dios, que nunca fallan y que Él ha puesto a disposición de cada uno de nosotros. La iglesia en este tiempo va buscando otras clases de armas y va perdiendo el tiempo. Y tiene algunos logros, pero el logro verdadero de la iglesia no es solamente lo numérico. Podemos tener una iglesia de 32.000 almas, pero Dios puede decir, son muchos. No puedo hacer la obra con 32.000 que están en cualquier cosa, con 32.000 donde muchos están en sus pecados, con 32.000 que critican todo, con 32.000 que dentro de 32.000 hay mentira, hay engaños, con 32.000 que es un desastre en la familia, con 32.000, no, son muchos, dice Dios. Dios quiera que nosotros, cada uno de nosotros, estemos contados en el número que Dios necesita para ganar la batalla en este tiempo. Y si son 300, la oración de esta noche es, Señor, yo quiero estar dentro de esos 300. Cuenta conmigo, Señor, yo quiero estar dentro de esos 300. No importa una iglesia que llene un estadio. Dios puede decir, son muchos, porque los que realmente tienen a Cristo en el corazón y viven para Él, no llegan ni a 300. Y puede haber una iglesia más pequeña que son 30, pero de esos 30 hay 25, hay 20 que son como cada uno de esos 300 de Gedeón. Porque, queridos hermanos, lo que Dios va a hacer en este tiempo necesita corazones dispuestos, nada más. Dios quiera que lo podamos tomar todos, pero Dios puede decir, son muchos. La Biblia dice, Dios puede salvar con pocos o con muchos. Para Dios le es lo mismo. No nos perdamos nosotros el beneficio de estar dentro de esos pocos que le van a creer a Dios como Gedeón y que resuelven, sí, yo voy a orar, sí, yo voy a vigilar, sí, yo voy a evangelizar, sí, yo voy a servir a Dios en este tiempo. Y entonces, con esos que resuelven bien para Dios, sin lugar a dudas, Dios cumplirá el propósito en ti. Amén y amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. La primera oración en esta noche para los que van a reconciliarse con Dios, para los que van a dejar toda clase de ídolo, todo pecado, y le van a decir, sí, Señor, te pongo primero en esta noche. Sobre todo los que han venido por primera vez, los que estaban apartados, aquellos que hoy el Señor les da una nueva oportunidad. Cierra tus ojos y escucha también la voz de tu Señor que te dice, mujer, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. A Dios, Dios te está llamando a ti. Resuelve creer que no es casualidad que hoy estés aquí o nos estés escuchando por internet o por donde llegue este mensaje. Resuelve creer que no hay casualidades en este camino. Resuelve creer que Dios tiene algo preparado para ti y hoy te está hablando para que seas parte de todo lo que viene en este tiempo de Dios para tu vida y para tu familia y para la iglesia. Queridos hermanos, los que están con un pie con Cristo y con un pie en el mundo,
reconcíliense con el Señor y sean parte de este ejército que el Señor está levantando. Si caíste 1 y 1000 veces, Dios te perdona y te vuelve a restaurar. Y dile, soy débil, fortaléceme tú, Señor, y ayúdame a no caer. Ahí donde estás, decirle, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Quito todo ídolo de mi corazón, todo lo que ocupa el primer lugar. Y quiero ponerte en el trono de mi vida. Siéntate en el trono, en el lugar más importante, y gobierna mi vida, Señor. Perdona toda clase de pecados y te doy gracias por esta nueva oportunidad que me das. Llévame a la oración, llévame a servirte, llévame a llenarme de tu Espíritu Santo, lléname a tener un corazón quebrantado en tu presencia. Derrama sobre mí tu espíritu de gracia y tu espíritu de oración. Amén. Y ahora oremos todos. Di conmigo, Señor Jesús, yo he oído tu palabra y quiero ser parte de los 300 o de los que tú necesites para hacer tu obra. Señor Jesús, quiero que tú cumplas el propósito en mí. Por lo tanto, resuelvo ser esa trompeta, Señor, que tú necesitas en este tiempo. Con sabiduría, testificando tu palabra, lleno del poder del Espíritu Santo, para poder transmitir ese fuego y ese poder en los que no te conocen, obrando milagros en el nombre de Jesús y hablando con autoridad tu santa palabra. También te ruego que derrames sobre mi vida espíritu de gracia, espíritu de oración. Llévame a la oración, llévame a buscarte de día y de noche. Quiero estar quebrantado por amor a ti, por compasión, no por las pruebas, no por las enfermedades, no por el dolor. Quiero estar quebrantado como lo estuvo Jesús, que oraba de día y de noche y tenía compasión de ver las almas perdidas y sin pastor. Ayúdame, Señor, a ser ese escogido al cual tú llamaste. Soy débil, pero me fortalezco en ti. Me cuesta la oración, pero a través del Espíritu Santo oraré, te buscaré y tu voluntad se cumplirá en mí. Por tu gracia veré tu gloria en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en esta sociedad, en esta ciudad, en este país y donde me lleves, a las naciones del mundo. Amén, amén y amén. Dale el grito de júbilo más fuerte que tengas. Dale el grito de júbilo. Dale otro grito de júbilo. El Rey ya viene. Fuerte el aplauso a nuestro Dios.